Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche les relataré el tenebroso y triste caso del doctor Timothy Darrow, un biólogo que se internó en la espesa jungla de la isla de Flores en Indonesia, junto con un amigo y colega suyo, y un guía nativo del lugar. Estos tres hombres buscaban fotografiar a los últimos ejemplares del autillo de Flores, una peculiar ave que se creía extinta durante el año de 1977, año donde se desarrolla este caso. Sin embargo, lo que encontraron en la profundidad de la jungla fue algo aterrador, un nicho de la cadena evolutiva humana de la que se sabía poco, y al igual que el ave que buscaban estos investigadores, se suponía estaba extinta. Pero no fue así, y la vida de Darrow cambiaría para siempre a partir de ese momento. Acompáñame a viajar al interior de la isla de Flores, en Indonesia, y comencemos. Todo lo que verás a continuación está basado en la información presentada en el documental Cannibal in the Jungle del año 2015. En el año de 1977, el Dr. Timothy Darrow, un experto en aves, y su colega y amigo, el Dr. Gary Worth, emprendieron una expedición a la isla de Flores, en Indonesia, para fotografiar al autillo de Flores. Esta ave se creía extinta durante esa época, pero un colega les había dicho que algunos ejemplares habían sido avistados en lo profundo de la isla, así que decidieron ir para buscarlo y fotografiarlo. A Darrow y Worth los acompañaba un nativo, conocido como Reggie. Para el año de 2015, el año en el que sale este documental al aire en televisión, Darrow cumplía 2 cadenas perpetuas en la prisión de Keroboka, en Indonesia, una de las más ruines del país, y a donde, afirman los lugareños, no te envían a que te reformes, sino a que te pudras. El crimen del que acusan a Darrow: doble homicidio y canibalismo. De vuelta a 1977, las autoridades de Indonesia encontraron a Darrow en lo profundo de la jungla, lleno de sangre, asustado, y cerca de su ubicación se encontraba el cadáver de Reggie, descuartizado. Los restos de Gary Worth jamás fueron encontrados. Lo que sí hallaron en la escena del crimen fue una pequeña punta de lanza hecha de piedra, y la confiscaron, junto con todo el equipo del desaparecido Worth y el sospechoso. A pesar de todas las pruebas en su contra, Tim sostuvo en todo momento su inocencia, y durante su juicio hizo la misma declaración que había dicho a las autoridades indonesias al momento de su captura. Un relato que el juez tachó de fantasioso y que terminó de hundir a Tim Darrow en un agujero en Indonesia por el resto de su vida. El relato de Tim es el siguiente. Al inicio de su búsqueda en la isla de Flores, la expedición encontró una marca peculiar en uno de los árboles, 2 líneas perpendiculares que se unían en uno de los extremos. Esto le pareció sumamente raro, pues no había podido ser realizado por ningún animal o ave, pues la naturaleza no tiene rasgos tan perfectamente simétricos como ese trazo. Primero se lo atribuyeron a una tribu de nativos, conocido como cazadores de cabezas, que habían habitado en esa región de la isla hasta hacía una generación atrás, lo cual espantó al grupo. Pero descartaron esta posibilidad tras meditar al respecto, pues la marca estaba como a 1 metro del suelo sobre el tronco del árbol. Decidieron no darle importancia a este hecho y se internaron más en la selva, buscando a su ave extinta para ganar fama y reconocimiento dentro de la comunidad científica. El siguiente foco rojo que se les presentó a Tim, Gary y Reggie fue una red cortada en el medio del camino. Sin encontrar una explicación, nuevamente continuaron su trayecto. Es aquí, cerca de un río, camino al volcán llamado Ebu Lobo, que la expedición se encuentra por primera vez con el misterioso ser que cambiaría sus vidas. Tras escuchar un sonido como un grito de simio que jamás habían oído en sus vidas, el grupo graba este sonido y es este que estás escuchando ahora mismo. Sonido grabado en julio de 1977.
No solo consiguieron captar el audio, sino que grabaron a un pequeño ser humanoide de menos de 1 metro de altura, saltando ágilmente entre las copas de los árboles. El grupo se emocionó, pues creyó que se trataba de una especie de mono desconocido, pues no existen monos ni simios en flores. Así que se trataría de otro descubrimiento científico sumamente valioso. En días posteriores a su primer encuentro con la criatura, los chicos usaron el audio que habían grabado, a ver si este atraía a otra de estas criaturas, engañándola para que se acercara y la grabaran o la fotografiaran. Tras horas de esperar ocultos entre los árboles, un ser de 1 metro de altura que caminaba erguido en 2 patas y que no era un simio en lo absoluto, se acercó a los hombres lentamente, emergiendo de entre los árboles. Darrow, tras 37 años de haber presenciado este suceso, mientras lo entrevistan para el documental al interior de la prisión indonesia, lo describe tan lúcidamente como si tan solo hubiera pasado un día desde su encuentro. Dijo que estaba cubierto de pelo en todo su cuerpo, a excepción del rostro, y que sus ojos eran los de una criatura inteligente, no los de un animal que encuentras en la selva. Lo que más lo perturbó era que no les tenía miedo, a pesar de que ellos eran 3 y él solo era 1, y además eran mucho más altos que él. Después de mirarse mutuamente durante interminables segundos, la criatura dio media vuelta y volvió por donde había llegado, no sin antes lanzarles una última mirada a Tim Darrow y sus compañeros. Tras varios días más de expedición buscando al autillo de Indonesia, los hombres lo encontraron en la cima de un árbol. Tim y Reggie subieron a dicho árbol para fotografiar al ave, pero en su camino a la cima terminaron por ser presas del terror absoluto, pues encontraron la misma marca que ya habían visto antes, la de las líneas entrelazadas. Mientras Darrow observaba esto aterrado, su amigo Reggie cayó sin ninguna explicación desde lo alto del árbol y murió al instante, frente al propio Darrow y a Worth, que observaba todo desde el suelo. No había explicación para la caída del guía indonesio. Las cuerdas no estaban rotas y Reggie era un experto escalando árboles. Mientras decidían si enterraban a su amigo ahí o daban la vuelta para contactar a las autoridades correspondientes, un grupo de criaturas como la que habían visto antes los atacó desde las alturas y uno de ellos comenzó a devorar el cadáver de Reggie. Emitían sus gritos simiescos, amenazantes, y eran demasiados para hacerles frente. Además, eran hábiles para desplazarse entre los árboles y muy veloces. Claramente eran carnívoros, si no, la criatura no habría devorado el cadáver del guía. Debían huir y así lo hicieron. Lo último que Gary Ward le gritó a su amigo fue: ¡corre! Una sola palabra. Ambos huyeron y se separaron. Tim escuchaba la palabra corre una y otra vez sonando en la selva. Creyó que se trataba de un eco producido por la acústica del lugar, pero no fue así. Tim se dio cuenta, paralizado de pánico, que las criaturas de los árboles eran quienes repetían la palabra una y otra vez. No eran capaces de hablar, pero al parecer sí de imitar los sonidos. Habían escuchado al compañero de Darrow gritar esa palabra y ahora la usaban para confundirlo. Desde ese momento, Tim no volvió a ver a Gary Ward más nunca. A la mañana siguiente de los hechos, las autoridades hallaron a Darrow en el bosque y el cadáver de Reggie sin cabeza. Y meses después fue enjuiciado y declarado culpable de doble asesinato. Darrow estuvo en la prisión de Keroboka desde entonces, sin esperanzas de salir ni de que alguien creyera su relato. Su familia se olvidó de él, hasta que el Dr. Richard Hornbeck realizó el documental en cuestión en el año de 2013. Su teoría era que las criaturas que habían atacado a Darrow y asesinado a Gary Ward y a Reggie eran ejemplares del homínido descubierto en 2004, el Homo floresiensis, en la misma isla de Flores, en Indonesia. De ahí su nombre, uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia. Se cree que esta especie extinta del hombre vivió hasta hace 12.000 años en esta isla indonesia. Según los restos hallados, estos homínidos medían no más de 1 metro de altura y habitaban en los árboles. Estaban cubiertos de pelo y eran muy salvajes.
Sin embargo, sabían utilizar armas, herramientas y el fuego, así que eran mucho más que un simio. Cazaban ratas gigantes que vivían en la isla del tamaño de un perro bull terrier, y una especie de elefantes enanos que convivió con ellos hace 12.000 años. Lo curioso es que tanto la criatura del video de Darrow como el Homo floresiensis, apodado Hobbit debido a su baja estatura y grandes pies, son idénticos a una criatura de leyenda de Indonesia, conocido como el Ebu Gogo. El Ebu Gogo es descrito como un monstruo cubierto de pelo, con colmillos que habita en los árboles. Es muy fuerte, pero enano, de muy baja estatura. Ebu significa abuela y Gogo significa que come lo que sea. La traducción, pues, del nombre del Ebu Gogo sería algo así como ancestro hambriento. Hornbeck buscaba demostrar la inocencia de Darrow, pues creía en su historia. La razón de esto era que él tenía el audio original que Darrow había grabado en 1977, en el que registró el sonido que emitían estas criaturas para comunicarse entre sí. Aunque creía perdida la cámara con la que se grabó al ser, pues había sido confiscada por las autoridades indonesias antes del juicio de Darrow, muchos años atrás, y creía que, tras demostrar su culpabilidad, se habían deshecho de ella. Siguiendo un mapa que Tim Darrow le proporcionó desde la prisión, Richard Hornbeck y su grupo de documentalistas fueron en busca del Ebu Gogo, siguiendo el mismo camino que Darrow, Reggie y Worth habían seguido en 1977. El equipo encontró un cerdo salvaje muerto en la selva, pero no había sido matado con fuerza bruta como normalmente cazan los simios, sino que había sido asesinado con un arma punzocortante. Un arma que el cazador del animal olvidó junto a los restos del mismo. Esta arma era idéntica a la que hallaron en la escena del crimen de Reggie en 1977. Una pequeña punta de lanza hecha de piedra. Además de eso, hallaron restos de esqueleto, de quien Hornbeck creyó eran los restos de Gary Worth, pues te repito, jamás fue encontrado. Sin embargo, los análisis demostraron que no se trataba de Gary, sino de un ingeniero que fue reportado como desaparecido en los años 60. Aparte de eso, Hornbeck y sus hombres no encontraron nada sobre el Ebu Gogo, u hombre floresiensis, el caníbal que habita en la isla de Flores. Algo curioso que le relataron los pobladores de una villa llamada Wa, a las faldas del volcán Ebu Lobo, cerca de donde hallaron el cuerpo de Reggie, fue un hecho que ellos tomaban como verídico. Supuestamente, una población de Ebu Gogo vivía en las cuevas que se encontraban en la ladera norte del volcán, es decir, eran sus vecinos, y de vez en cuando los habitantes de las cuevas visitaban la villa de Wa y se robaban sus cultivos y también a los niños para comérselos. Según los más viejos de la villa Wa, quienes habían vivido esto, se hartaron de los enanos peludos y en su afán de proteger a sus niños, quemaron las cuevas donde vivían los Ebu Gogo y acabaron con ellos. Sin embargo, creían que una pareja había logrado huir y se habían apareado, pues habían visto a algunos merodeando en la jungla. Pero sí hubo un último hallazgo por parte de Hornbeck. Tras localizar a la hermana de Gary Worth en Estados Unidos, se enteró que ella tenía la cámara y el rollo con el que su hermano había grabado a la criatura que mató a sus amigos, crimen del cual él fue acusado y estaba pagando 2 cadenas perpetuas en otro continente. Gracias a este documental, los videos tomados en 1977 salieron a la luz, por vez primera, en 2015, cuando este documental fue televisado.
Mientras Hornbeck buscaba que se abriera de nuevo el caso de Darrow para demostrar su inocencia, usando los videos de las criaturas como evidencia de que decía la verdad, Tim Darrow murió el 3 de febrero de 2013 en la prisión de Querobeca. Hornbeck cierra el documental diciendo que quizá Tim Darrow fue la última persona en ver al Homo floresiensis y que ahora probablemente esté extinto. Pero siempre habrá personas tratando de encontrar a esta criatura en la isla de Flores. ¿Tú qué piensas? ¿El Ebu Gogo, el mítico monstruo del que hablaban los ancianos en la Villa Agua, no eran más que los remanentes de una especie en peligro de extinción? ¿Crees que el Homo floresiensis hubiera sido un ser racional, cruel y despiadado, o solo se trataba de un animal más que habitaba en la selva de Indonesia? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mi cuenta de Instagram @elgrimorio_de_Riggs, todo junto y con minúsculas, cuyo link encontrarás en la descripción. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio del Ebu Gogo en Indonesia. Nos vemos en la oscuridad.